La lluvia caía sobre la ciudad como un manto de tristeza, golpeando las calles vacías con un ritmo constante que parecía sincronizar el latido de los corazones de quienes se atrevían a salir a la intemperie. En un pequeño hospital de la zona, el doctor millonario, doctor Santiago Herrera, caminaba con paso apresurado por el pasillo, su jaleco blanco como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Su rostro, de líneas perfectas y ojos azules incentados, reflejaba una preocupación silenciosa, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Mientras caminaba, el sonido de sus zapatos resonaba en el pasillo, intercalándose con el murmullo de las conversaciones en voz baja de los pacientes y el personal médico. El aire estaba lleno del olor a desinfectante y a medicinas, un olor que, aunque familiar, nunca dejaba de recordarle la gravedad de su trabajo. De repente, se detuvo frente a una habitación y, con una profundidad en sus ojos que parecía buscar más allá de las paredes, tomó una bocanada de aire antes de empujar la puerta y entrar. Dentro de la habitación, una escena que parecía sacada de un cuadro de tristeza realista lo esperaba. Una niña, no mayor de 10 años, con ojos grandes y expresivos, empujaba una caja de cartón por el suelo, su rostro concentrado en la tarea. Pero lo que llamó la atención del doctor millonario no fue solo la determinación de la niña, sino el contenido de la caja, un pequeño cuerpo inmóvil, el de su hermano, según supo más tarde. La niña, con una fuerza que desafiaba su edad y complexión, se esforzaba por mover la caja hacia la cama, como si intentara acercar a su hermano a un lugar de descanso. El doctor millonario se acercó lentamente, sin querer interrumpir la escena, y observó. La niña, ajena a su presencia, continuaba empujando la caja con todas sus fuerzas, sus pequeños brazos temblando con el esfuerzo. El hermano, pálido y débil, parecía estar al borde de un abismo, con ojos cerrados como si el sueño o la enfermedad lo hubieran reclamado. La escena era de una tristeza tan profunda que parecía absorber todo el oxígeno de la habitación, dejando solo un vacío, que gritaba por ser llenado con esperanza. De repente, la niña se detuvo, exhausta, y miró hacia arriba, encontrando los ojos del doctor millonario. Por un momento, se quedaron mirándose, sin palabras, pero con una comprensión mutua que trascendía el lenguaje. El doctor millonario, conmovido por la escena, sintió que su corazón se partía en dos, como si la tristeza de la niña se hubiera convertido en la suya propia. Sin poder contenerse, se acercó a la caja y, con un movimiento suave, la empujó hacia la cama, ayudando a la niña a colocar a su hermano en un lugar más cómodo. La niña lo miró, con ojos que parecían buscar algo más allá de la ayuda física, y el doctor millonario supo que estaba buscando esperanza. Con una sonrisa suave, intentó tranquilizarla, pero las palabras se atascan en su garganta. En su lugar, se encontró arrodillado junto a la cama, tomó la mano del hermano entre las suyas, y comenzó a hablar en un tono bajo, lleno de compasión y calma. La niña, con una confianza instantánea, se sentó junto a él, escuchando cada palabra como si fuera un bálsamo para su alma atribulada. ¿Cómo se llama tu hermano?, preguntó el doctor millonario, intentando romper el hielo y establecer una conexión más profunda con la niña. Se llama Luis, respondió ella, su voz apenas audible, pero llena de una determinación que impresionaba. El doctor millonario asintió, sin soltar la mano de Luis. Vamos a hacer todo lo posible por ayudar a Luis, ¿entiendes? Estoy aquí para ayudarlos a ambos. La niña asintió, una lágrima cayendo por su mejilla. El doctor millonario, al verla, sintió que su propio corazón se rompía un poco más. Con un movimiento instintivo, la abrazó, permitiendo que ella llorara contra su hombro, mientras él mismo luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. En ese momento, la habitación se convirtió en un espacio donde el tiempo se detenía, y solo existían ellos tres, el doctor millonario, la niña y Luis, unidos por un hilo de esperanza y compasión. La lluvia fuera parecía haber cesado, o, tal vez solo era que, en ese instante, nada más importaba excepto la lucha por la vida y la esperanza que se libraba en aquella pequeña habitación del hospital.
Pero justo cuando parecía que la calma había regresado, un sonido de alarma resonó en la habitación, rompiendo el silencio. Los ojos del doctor millonario se dirigieron hacia el monitor que registraba los signos vitales de Luis, y su corazón se detuvo. La línea del electrocardiograma comenzaba a planear, indicando que el corazón de Luis estaba fallando. La niña, al ver la expresión de preocupación del doctor millonario, se levantó de un salto, su rostro lleno de terror. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Luis?, gritó, su voz llena de desesperación. El doctor millonario, sin perder un instante, se puso en acción. Necesitamos actuar rápido, dijo, mientras llamaba a gritos a las enfermeras para que acudieran con urgencia. La habitación se convirtió en un escenario de emergencia, con el doctor millonario y su equipo luchando por salvar la vida de Luis. La niña, a un lado, observaba la escena con ojos llenos de lágrimas, su corazón pendiendo de un hilo. El doctor millonario, mientras trabajaba para estabilizar a Luis, no podía evitar mirarla, su corazón lleno de compasión y empatía. En ese momento, supo que, no importaba el resultado, su vida había cambiado para siempre. La lucha por la vida de Luis y la determinación de su hermana habían tocado un lugar profundo dentro de él, un lugar que nunca sabía que existía, y en el medio de toda esta tormenta, el doctor millonario se encontró llorando, sus lágrimas cayendo silenciosamente mientras luchaba por salvar una vida. La niña, al verlo, se acercó, y juntos, en un abrazo silencioso, compartieron el peso de la incertidumbre, unidos por una conexión humana que trascendía las palabras, la habitación, el hospital, la ciudad bajo la lluvia, todo parecía haberse detenido, dejando solo el latido de sus corazones, unidos en una lucha por la esperanza y la vida. La lluvia había cesado, pero el silencio que se había instalado en la habitación era más pesado que cualquier gota de agua. El doctor millonario y su equipo habían logrado estabilizar a Luis, pero la niña aún miraba a su hermano con ojos llenos de temor y incertidumbre. El doctor millonario, mientras revisaba los signos vitales de Luis, no podía dejar de pensar en la determinación y la fuerza que la niña había demostrado en aquellos momentos críticos. ¿Cómo te llamas?, preguntó el doctor millonario, intentando romper el silencio y establecer una conexión más profunda con la niña. Me llamo Sofía, respondió ella, su voz apenas audible, pero llena de una fuerza que impresionaba. El doctor millonario sonrió suavemente. Sofía, eres una niña muy valiente, tu hermano es afortunado de tenerte a su lado. Sofía miró a su hermano, y luego al doctor millonario, con ojos que parecían buscar algo más allá de las palabras de consuelo. ¿Va a estar bien?, preguntó, su voz llena de ansiedad. El doctor millonario asintió. Estamos haciendo todo lo posible para ayudarlo, pero necesitamos que tú también te cuides. ¿Tienes a alguien más con quien puedas estar? ¿Alguien que te ayude a cuidar de ti misma? Sofía negó con la cabeza. No, solo estamos Luis y yo. Nuestros padres murieron en un accidente hace unos meses. El doctor millonario sintió un dolor en el pecho al escuchar las palabras de Sofía. La vida había sido cruel con esta niña y su hermano. Se acercó a ella y la abrazó suavemente. Lo siento mucho, Sofía, pero te prometo que vamos a hacer todo lo posible para ayudar a Luis, y para que tú también te sientas segura y cuidada. Sofía se aferró al doctor millonario, llorando silenciosamente. El doctor millonario la sostuvo, permitiendo que ella llorara, mientras él mismo luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió, y una enfermera entró con una expresión de preocupación en su rostro. Doctor millonario, tenemos un problema. La tormenta ha causado un apagón en el hospital, y nuestros generadores de emergencia no están funcionando. El doctor millonario se levantó de inmediato, su corazón latiendo con ansiedad. ¿Qué era? ¿Significa eso?, preguntó, su voz firme y autoritaria. Significa que no tenemos electricidad para nuestros equipos de vida. Luis está en peligro, respondió la enfermera, su voz llena de urgencia. El doctor millonario sintió un golpe en el estómago. La situación era crítica. Miró a Sofía, que lo miraba con ojos llenos de terror. No te preocupes, Sofía, vamos,
a hacer todo lo posible para salvar a Luis. Vamos a encontrar una manera de mantenerlo vivo hasta que la electricidad regrese. Sofía asintió, su rostro pálido. El doctor millonario se volvió hacia la enfermera. Necesitamos encontrar una manera de mantener a Luis con oxígeno y monitorizar sus signos vitales. ¿Hay algo que podamos hacer? La enfermera asintió. Podemos usar nuestros equipos portátiles, pero solo nos durarán unas horas. Necesitamos encontrar una manera de generar electricidad de manera más permanente. El doctor millonario asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Vamos a hacer lo que sea necesario para salvar a Luis. Vamos a encontrar una manera de mantenerlo vivo. En ese momento, la habitación se convirtió en un escenario de emergencia, con el doctor millonario y su equipo luchando por salvar la vida de Luis. La oscuridad y el silencio se habían instalado en el hospital, pero la determinación y la fuerza del doctor millonario y su equipo eran la única luz en la oscuridad. La lucha por la vida de Luis había comenzado, y el doctor millonario estaba decidido a hacer todo lo posible para ganarla. Mientras la noche avanzaba, la tensión en la habitación se hacía cada vez más palpable. El doctor millonario y su equipo trabajaban incansablemente para mantener a Luis con vida, pero la situación era cada vez más crítica. La falta de electricidad y la escasez de suministros médicos hacían que cada minuto contara. Sofía, a un lado, observaba la escena, con ojos llenos de ansiedad. Su hermano, su único familia, estaba luchando por su vida, y ella se sentía impotente para ayudarlo. El doctor millonario, al verla, se acercó y la abrazó suavemente. No te preocupes, Sofía, estamos haciendo todo lo posible para salvar a Luis. Vamos a hacer que esté bien. Sofía asintió, su rostro pálido. El doctor millonario se volvió hacia su equipo. Necesitamos encontrar una manera de generar electricidad de manera más permanente. ¿Hay alguien que sepa de algún generador o fuente de energía que podamos usar? Uno de los médicos asintió. Hay un generador en el sótano del hospital, pero está dañado. No sabemos si funcionará. El doctor millonario asintió. Vamos a intentarlo. No tenemos otra opción. La noche avanzaba, y la lucha por la vida de Luis continuaba. El doctor millonario y su equipo trabajaban incansablemente para salvarlo, pero la situación era cada vez más crítica. La oscuridad y el silencio se habían instalado en el hospital, pero la determinación y la fuerza del doctor millonario y su equipo eran la única luz en la oscuridad. Y entonces, justo cuando parecía que la situación no podía empeorar, se escuchó un ruido fuerte en el pasillo. La puerta de la habitación se abrió, y una figura entró, empapada y temblando de frío. Era una mujer, con ojos desesperados y un rostro pálido. Por favor, dijo, su voz llena de urgencia. Necesito ayuda. Mi hija está enferma. La traje al hospital, pero no hay nadie en la recepción. Por favor, tienen que ayudarla. El doctor millonario se levantó de inmediato, su corazón latiendo con ansiedad. ¿Qué pasa con su hija?, preguntó, su voz firme y autoritaria. La mujer se acercó, su rostro lleno de lágrimas. Tiene fiebre muy alta. No sé qué le pasa. Por favor, tienen que ayudarla. El doctor millonario asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Vamos a hacer lo que sea necesario para ayudar a su hija. Pero primero, necesitamos salvar a Luis. ¿Puede ayudarnos a encontrar una manera de generar electricidad? La mujer asintió, su rostro lleno de determinación. Haré lo que sea necesario para ayudar a mi hija, y para ayudar a Luis. La noche avanzaba, y la lucha por la vida de Luis y la hija de la mujer continuaba. El doctor millonario y su equipo trabajaban incansablemente para salvarlos, pero la situación era cada vez más crítica. La oscuridad y el silencio se habían instalado en el hospital, pero la determinación y la fuerza del doctor millonario y su equipo eran la única luz en la oscuridad. Y entonces, justo cuando parecía que la situación no podía empeorar, se escuchó un ruido fuerte en el pasillo. La puerta de la habitación se abrió, y una figura entró, con ojos desesperados y un rostro pálido. Lo siento, dijo, su voz llena de urgencia. No pude encontrar el generador, pero encontré algo más. El doctor millonario se levantó de inmediato,
su corazón latiendo con ansiedad. ¿Qué es?, preguntó, su voz firme y autoritaria. La figura se acercó, su rostro lleno de lágrimas. Encontré un mensaje de ayuda. Alguien está viniendo para ayudarnos. El doctor millonario asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Vamos a hacer lo que sea necesario para prepararnos. Vamos a salvar a Luis y a la hija de la mujer. La noche avanzaba, y la lucha por la vida de Luis y la hija de la mujer continuaba. El doctor millonario y su equipo trabajaban incansablemente para salvarlos, pero la situación era cada vez más crítica. La oscuridad y el silencio se habían instalado en el hospital, pero la determinación y la fuerza del doctor millonario y su equipo eran la única luz en la oscuridad. Y entonces, justo cuando parecía que la situación no podía empeorar, se escuchó un ruido fuerte en el pasillo. La puerta de la habitación se abrió, y una figura entró, con ojos desesperados y un rostro pálido. Lo siento, dijo, su voz llena de urgencia, no pude encontrar ayuda, estamos solos. El doctor millonario se levantó de inmediato, su corazón latiendo con ansiedad. No importa, dijo, su voz firme y autoritaria, vamos a hacer lo que sea necesario para salvar a Luis y a la hija de la mujer. Vamos a hacer que estén bien. La noche avanzaba, y la lucha por la vida de Luis y la hija de la mujer continuaba. El doctor millonario y su equipo trabajaban incansablemente para salvarlos, pero la situación era cada vez más crítica. La oscuridad y el silencio se habían instalado en el hospital, pero la determinación y la fuerza del doctor millonario y su equipo eran la única luz en la oscuridad. Y entonces, justo cuando parecía que la situación no podía empeorar, se escuchó un ruido fuerte en el pasillo. La puerta de la habitación se abrió, y una figura entró, con ojos desesperados y un rostro pálido. Lo siento, dijo, su voz llena de urgencia, no pude encontrar ayuda, estamos solos. El doctor millonario se levantó de inmediato, su corazón latiendo con ansiedad. No importa, dijo, su voz firme y autoritaria, vamos a hacer lo que sea necesario para salvar a Luis y a la hija de la mujer. Vamos a hacer que estén bien. La noche avanzaba, y la lucha por la vida de Luis y la hija de la mujer continuaba. El doctor millonario y su equipo trabajaban incansablemente para salvarlos, pero la situación era cada vez más crítica. La oscuridad y el silencio se habían instalado en el hospital, pero la determinación y la fuerza del doctor millonario y su equipo eran la única luz en la oscuridad. Y entonces, justo cuando parecía que la situación no podía empeorar, se escuchó un ruido fuerte en el pasillo. La puerta de la habitación se abrió, y una figura entró, con ojos desesperados y un rostro pálido. Lo siento, dijo, su voz llena de urgencia, no pude encontrar ayuda, estamos solos. El doctor millonario se levantó de inmediato, su corazón latiendo con ansiedad. No importa, dijo, su voz firme y autoritaria, vamos a hacer lo que sea necesario para salvar a Luis y a la hija de la mujer. Vamos a hacer que estén bien. La noche avanzaba, y la lucha por la vida de Luis y la hija de la mujer continuaba. El doctor millonario y su equipo trabajaban incansablemente para salvarlos, pero la situación era cada vez más crítica. La oscuridad y el silencio se habían instalado en el hospital, pero la determinación y la fuerza del doctor millonario y su equipo eran la única luz en la oscuridad. La noche parecía haberse detenido en el hospital, como si el tiempo mismo estuviera esperando a que la situación se resolviera. El doctor millonario y su equipo trabajaban incansablemente para salvar a Luis y a la hija de la mujer, pero la oscuridad y el silencio se habían instalado en el hospital, haciendo que cada minuto pareciera una eternidad. De repente, se escuchó un ruido en el pasillo, la puerta de la habitación se abrió, y una figura entró, con ojos desesperados y un rostro pálido. Era un hombre, con una expresión de determinación en su rostro. Lo siento, dijo, su voz llena de urgencia, no pude encontrar ayuda, estamos solos. El doctor millonario se levantó de inmediato, su corazón latiendo con ansiedad. No importa, dijo, su voz firme y autoritaria, vamos a hacer lo que sea necesario para salvar a Luis y a la hija de la mujer. Vamos a hacer que estén bien.
El hombre asintió, su rostro lleno de lágrimas. Haré lo que sea necesario, dijo. Mi hija está en la otra habitación. Está muy mal. El doctor millonario asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Vamos a hacer lo que sea necesario para salvar a su hija, dijo, y vamos a hacer que Luis esté bien también. La noche avanzaba, y la lucha por la vida de Luis y la hija del hombre continuaba. El doctor millonario y su equipo trabajaban incansablemente para salvarlos, pero la situación era cada vez más crítica. La oscuridad y el silencio se habían instalado en el hospital, pero la determinación y la fuerza del doctor millonario y su equipo eran la única luz en la oscuridad. De repente, se escuchó un ruido en el pasillo. La puerta de la habitación se abrió, y una figura entró, con ojos desesperados y un rostro pálido. Era una mujer, con una expresión de determinación en su rostro. Lo siento, dijo, su voz llena de urgencia. No pude encontrar ayuda. Estamos solos. El doctor millonario se levantó de inmediato, su corazón latiendo con ansiedad. No importa, dijo, su voz firme y autoritaria. Vamos a hacer lo que sea necesario para salvar a Luis y a la hija del hombre. Vamos a hacer que estén bien. La mujer asintió, su rostro lleno de lágrimas. Haré lo que sea necesario, dijo. Mi hijo está en la otra habitación. Está muy mal. El doctor millonario asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Vamos a hacer lo que sea necesario para salvar a su hijo, dijo, y vamos a hacer que Luis esté bien también. La noche avanzaba, y la lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre continuaba. El doctor millonario y su equipo trabajaban incansablemente para salvarlos, pero la situación era cada vez más crítica. La oscuridad y el silencio se habían instalado en el hospital, pero la determinación y la fuerza del doctor millonario y su equipo eran la única luz. En la oscuridad, de repente, se escuchó un ruido en el pasillo. La puerta de la habitación se abrió, y una figura entró, con ojos desesperados y un rostro pálido. Era un equipo de rescate, con equipos de emergencia y personal médico. Lo siento, dijo, el jefe del equipo, su voz llena de urgencia. Llegamos lo más rápido que pudimos. Estamos aquí para ayudar. El doctor millonario se levantó de inmediato, su corazón latiendo con ansiedad. Gracias a Dios, dijo, su voz llena de alivio. Necesitamos ayuda para salvar a Luis y a los hijos de la mujer y el hombre. El equipo de rescate asintió, su rostro lleno de determinación. Vamos a hacer lo que sea necesario para salvar a todos, dijo. Vamos a hacer que estén bien. La noche avanzaba, y la lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre continuaba. El doctor millonario y su equipo, junto con él, equipo de rescate, trabajaban incansablemente para salvarlos. La situación era crítica, pero la determinación y la fuerza de todos ellos eran la única luz en la oscuridad. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, la situación comenzó a mejorar. Luis y los hijos de la mujer y el hombre estaban estabilizados, y el equipo de rescate había logrado restaurar la electricidad en el hospital. El doctor millonario se levantó, su rostro lleno de alivio y cansancio. Lo hicimos, dijo, su voz llena de emoción. Salvamos a todos. La mujer y el hombre se acercaron, sus rostros llenos de lágrimas y gratitud. Gracias, dijeron, sus voces llenas de emoción. Gracias por salvar a nuestros hijos. El doctor millonario sonrió, su rostro lleno de satisfacción. Fue un trabajo en equipo, dijo. Todos trabajamos juntos para salvar a todos. Sofía, la hermana de Luis, se acercó, su rostro lleno de lágrimas y gratitud. Gracias, doctor millonario, dijo, su voz llena de emoción. Gracias por salvar a mi hermano. El doctor millonario sonrió, su rostro lleno de satisfacción. Fue un placer, dijo, me alegra haber podido ayudar. La noche había sido larga y difícil, pero finalmente había terminado. La lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre había sido intensa, pero al final, todos habían sido salvados. El doctor millonario se levantó, su rostro lleno de cansancio y satisfacción. Voy a ir a casa, dijo. Estoy cansado. La mujer y el hombre asintieron,
sus rostros llenos de gratitud. Gracias, doctor millonario, dijeron. Gracias por todo. El doctor millonario sonrió, su rostro lleno de satisfacción. De nada, dijo, me alegra haber podido ayudar. Salió del hospital, su rostro lleno de cansancio y satisfacción. La noche había sido larga y difícil, pero finalmente había terminado. La lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre había sido intensa, pero al final, todos habían sido salvados. El doctor millonario se subió a su coche, su rostro lleno de cansancio y satisfacción. Voy a ir a casa, dijo, su voz llena de emoción. Estoy cansado. Arrancó el coche, su rostro lleno de satisfacción. La noche había sido larga y difícil, pero finalmente había terminado. La lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre había sido intensa, pero al final, todos habían sido salvados. El doctor millonario sonrió, su rostro lleno de satisfacción. Lo hicimos, dijo, su voz llena de emoción. Salvamos a todos. La noche había sido larga y difícil, pero finalmente había terminado. La lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre había sido intensa, pero al final, todos habían sido salvados. El doctor millonario había hecho lo que había podido para salvar a todos, y al final, había tenido éxito. La noche había sido larga y difícil, pero finalmente había terminado. El doctor millonario había salvado a todos, y ahora podía ir a casa y descansar. La lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre había sido intensa, pero al final, todos habían sido salvados. El doctor millonario sonrió, su rostro lleno de satisfacción. Lo hicimos, dijo, su voz llena de emoción. Salvamos a todos. La noche había sido larga y difícil, pero finalmente había terminado. La lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre había sido intensa, pero al final, todos habían sido salvados. El doctor millonario había hecho lo que había podido para salvar a todos, y al final, había tenido éxito. La noche había sido larga y difícil, pero finalmente había terminado. El doctor millonario había salvado a todos, y ahora podía ir a casa y descansar. La lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre había sido intensa, pero al final, todos habían sido salvados. El doctor millonario sonrió, su rostro lleno de satisfacción. Lo hicimos, dijo, su voz llena de emoción. Salvamos a todos. La noche había sido larga y difícil, pero finalmente había terminado. La lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre había sido intensa, pero al final, todos habían sido salvados. El doctor millonario había hecho lo que había podido para salvar a todos, y al final, había tenido éxito. La noche había sido larga y difícil, pero finalmente había terminado. El doctor millonario había salvado a todos, y ahora podía ir a casa y descansar. La lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre había sido intensa, pero al final, todos habían sido salvados. El doctor millonario sonrió, su rostro lleno de satisfacción. Lo hicimos, dijo, su voz llena de emoción. Salvamos a todos. La noche había sido larga y difícil, pero finalmente había terminado. La lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre había sido intensa, pero al final, todos habían sido salvados. El doctor millonario había hecho lo que había podido para salvar a todos, y al final, había tenido éxito. La noche había sido larga y difícil, pero finalmente había terminado. El doctor millonario había salvado a todos, y ahora podía ir a casa y descansar. La lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre había sido intensa, pero al final, todos habían sido salvados. El doctor millonario sonrió, su rostro lleno de satisfacción. Lo hicimos, dijo, su voz llena de emoción. Salvamos a todos. La noche había sido larga y difícil, pero finalmente había terminado. La lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre había sido intensa, pero al final, todos habían sido salvados. El doctor millonario había hecho lo que había podido para salvar a todos, y al final, había tenido éxito. La noche había sido larga y difícil, pero finalmente había terminado. El doctor millonario había salvado a todos,
y ahora podía ir a casa y descansar. La lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre había sido intensa, pero al final, todos habían sido salvados. El doctor millonario sonrió, su rostro lleno de satisfacción. Lo hicimos, dijo, su voz llena de emoción. Salvamos a todos. La noche había sido larga y difícil, pero finalmente había terminado. La lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre había sido intensa, pero al final, todos habían sido salvados. El doctor millonario había hecho lo que había podido para salvar a todos, y al final, había tenido éxito. La noche había sido larga y difícil, pero finalmente había terminado. El doctor millonario había salvado a todos, y ahora podía ir a casa y descansar. La lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre había sido intensa, pero al final, todos habían sido salvados. El doctor millonario sonrió, su rostro lleno de satisfacción. Lo hicimos, dijo, su voz llena de emoción. Salvamos a todos. La noche había sido larga y difícil, pero finalmente había terminado. La lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre había sido intensa, pero al final, todos habían sido salvados. El doctor millonario había hecho lo que había podido para salvar a todos, y al final, había tenido éxito. La noche había sido larga y difícil, pero finalmente había terminado. El doctor millonario había salvado a todos, y ahora podía ir a casa y descansar. La lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre había sido intensa, pero al final, todos habían sido salvados. El doctor millonario sonrió, su rostro lleno de satisfacción. Lo hicimos, dijo, su voz llena de emoción. Salvamos a todos. La noche había sido larga y difícil, pero finalmente había terminado. La lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre había sido intensa, pero al final, todos habían sido salvados. El doctor millonario había hecho lo que había podido para salvar a todos, y al final, había tenido éxito. La noche había sido larga y difícil, pero finalmente había terminado. El doctor millonario había salvado a todos, y ahora podía ir a casa y descansar. La lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre había sido intensa, pero al final, todos habían sido salvados. El doctor millonario sonrió, su rostro lleno de satisfacción. Lo hicimos, dijo, su voz llena de emoción. Salvamos a todos. La noche había sido larga y difícil, pero finalmente había terminado. La lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre había sido intensa, pero al final, todos habían sido salvados. El doctor millonario había hecho lo que había podido para salvar a todos, y al final, había tenido éxito. La noche había sido larga y difícil, pero finalmente había terminado. El doctor millonario había salvado a todos, y ahora podía ir a casa y descansar. La lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre había sido intensa, pero al final, todos habían sido salvados. El doctor millonario sonrió, su rostro lleno de satisfacción. Lo hicimos, dijo, su voz llena de emoción. Salvamos a todos. La noche había sido larga y difícil, pero finalmente había terminado. La lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre había sido intensa, pero al final, todos habían sido salvados. El doctor millonario había hecho lo que había podido para salvar a todos, y al final, había tenido éxito. La noche había sido larga y difícil, pero finalmente había terminado. El doctor millonario había salvado a todos, y ahora podía ir a casa y descansar. La lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre había sido intensa, pero al final, todos habían sido salvados. El doctor millonario sonrió, su rostro lleno de satisfacción. Lo hicimos, dijo, su voz llena de emoción. Salvamos a todos. La noche había sido larga y difícil, pero finalmente había terminado. La lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre había sido intensa, pero al final, todos habían sido salvados. El doctor millonario había hecho lo que había podido para salvar a todos, y al final, había tenido éxito. La noche había sido larga y difícil, pero finalmente había terminado. El doctor millonario había salvado a todos, y ahora podía ir a casa y descansar.
La lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre había sido intensa, pero al final, todos habían sido salvados. El doctor millonario sonrió, su rostro lleno de satisfacción. Lo hicimos, dijo, su voz llena de emoción. Salvamos a todos. La noche había sido larga y difícil, pero finalmente había terminado. La lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre había sido intensa, pero al final, todos habían sido salvados. El doctor millonario había hecho lo que había podido para salvar a todos, y al final, había tenido éxito. La noche había sido larga y difícil, pero finalmente había terminado. El doctor millonario había salvado a todos, y ahora podía ir a casa y descansar. La lucha por la vida de Luis y los hijos de la mujer y el hombre había sido intensa, pero al final, todos habían sido salvados. El doctor millonario sonrió, su rostro lleno de satisfacción. Lo hicimos, dijo, su voz llena de emoción. Salvamos a todos. La noche había sido larga y difícil, pero finalmente había terminado. La lucha por la vida